Buen día, chicos. En el día de hoy vamos a revisar el tema de los artículos. Articles. Articles en inglés. Vamos a revisar este tema que es muy sencillo, además que tiene mucha similitud con el español y eso nos permite aprenderlo de una manera más rápida y sin complicaciones. Incluso este tema es mucho más simplificado en inglés, porque tenemos solamente 3 opciones de artículos, mientras que en español tenemos 8 opciones. Ahora sí, iniciemos con la temática. Artículos definidos e indefinidos. Los artículos están clasificados en estas dos clasificaciones, valga la redundancia. Defined and undefined articles. ¿Para qué funcionan los artículos? El uso es igual que en el inglés y en el español. Los artículos funcionan para acompañar los sustantivos, que son nouns. También funcionan para darle una información adicional al sustantivo en cuanto al número, si es singular o es plural. Y también para darle la información en cuanto al género, que puede ser femenino o masculino. Bien, continuemos. Los artículos definidos. Define articles. En español tenemos 4 opciones. Puede ser el, la, los y las. Sin embargo, en inglés solamente tenemos una opción y esta opción enmarca los 4 significados. En inglés la palabra es the. Es mucho más sencillo, solo una palabra enmarca los 4 significados para nuestra lengua del español. Artículos indefinidos. Undefined articles. Tenemos 4 opciones en español. Uno, una, unos, unas. Mientras que en inglés tenemos solo 2. A o an. Estas dos opciones tienen una gran diferencia y la diferencia radica en un tema de ortografía que vamos a revisar más adelante. Sin embargo, es importante resaltar que ambos, a y an, enmarcan los 4 significados del español. Comparemos los siguientes ejemplos. I have a book. The history book is interesting. En el primer ejemplo, el artículo a es usado porque se hace referencia a un libro en general. De los muchos libros que hay, yo tengo un libro. I have a book. Y no especifica cuál libro y no enfatiza en un libro, sino que tengo uno de los muchos que existen en el planeta. En el ejercicio, ejemplo número 2, The history book is interesting, quiere decir el libro de historia es interesante. El artículo de, que es el artículo definido, es usado para referirse a un libro en específico. En este caso, el libro de historia. No estamos hablando de los libros en general, sino específicamente en el libro de historia. Aquí podemos apreciar la diferencia entre los artículos definidos y artículos indefinidos. Artículo definido es para hablar algo específico y el artículo indefinido para algo que no está específico. Vamos a revisar con más cuidado ahora los artículos definidos. El artículo definido lo usamos para sustantivos específicos y esta palabrita, que es de, enmarca todos los géneros, singular y plural. Defined articles refer to a specific noun and it is used for all gender, in singular and in plural. Examples: the sun, the earth, the history book, the flowers. En los ejemplos podemos observar que tenemos palabras sustantivos en singular y otro en plural. El sol, la tierra, el libro de historia y las flores. Para los singulares y los plurales usamos de y asimismo para los femeninos y masculinos. Ahora revisemos algunos detalles y usos específicos del artículo de. Lo usamos cuando nos referimos a puntos geográficos. We
when we refer to geographical points. Example, the North Pole, el Polo Norte. También lo usamos cuando nos referimos a ríos y océanos o mares. We refer to rivers, oceans, and seas. Cuando hablamos de este tipo de cosas como ríos, océanos o mares, cuando hablamos de puntos geográficos, pues el artículo es de. ¿Por qué? Porque son únicos. Los puntos geográficos solamente tenemos unos específicos y de igual manera cuando hablamos de las corrientes de agua que tienen sus nombres propios. Ejemplo, the Amazon River, the Atlantic Ocean, the East China Sea, el río Amazonas, el océano Atlántico y el mar del este de China. Otro uso específico de los artículos definidos, que en nuestro inglés es de, es cuando nos referimos a cosas únicas. When we refer to things that are unique. Por ejemplo, cuando hablamos de la Estatua de la Libertad, del Papa o de los Himalayas. The Statue of Liberty, the Pope, the Himalayas. Estos son únicos en su clase y por tal motivo deben ser hablados de ellos con el artículo definido. No existe otro papa en el mundo, solamente hay uno. No existe otra estatua de la libertad y lo mismo pasa con los Himalayas. Son únicos en su clase. Cuando solo existe uno o una en su clase en un lugar o en los alrededores. Eso también es un caso específico donde debemos utilizar el artículo de. Ejemplo, I need the book that is on the table. Necesito el libro que está sobre la mesa. En este caso, el libro sustantivo está acompañado del artículo de porque hablo de un libro en específico, el que está sobre la mesa, no en un libro general. Segundo ejemplo, look at the boy that is in the black t-shirt over there. La palabra boy, que es niño, está acompañada del artículo de, artículo definido, porque la frase dice, mira allá al niño que está usando la camiseta negra. Hablamos de un niño en específico, el que tiene esas características claras. Bien, hay algunos casos particulares donde no debemos usar el artículo de. No se usa y en español sí lo usamos. Me he tomado el trabajo de compartir con ustedes estos casos específicos para que queden claros, ya que en español sí los usamos. Y estos serían casos donde no se usa en inglés, pero sí se usa en español. Iniciemos. Cuando hablamos de países no debemos usar artículo definido. Lo correcto sería que dijéramos France is a touristy place. Francia es un lugar turístico. Pero sería incorrecto decir the France is a touristy place. Es decir, la Francia o el Francia es un lugar turístico. No sería correcto, porque en inglés a los países no se les asigna artículo. En español, por ejemplo, decimos la Argentina, pero no deberíamos decirlo con artículo en inglés. Existen excepciones para este caso. Es decir, cuando sí ponemos el artículo en inglés. Cuando el nombre del país incluye la palabra kingdom, state o republic. Reino, estados o república. Ejemplo, cuando decimos the United Kingdom, el Reino Unido. Cuando decimos the United States of America, los Estados Unidos de América. The Republic of China, la República de China. En esos casos que el nombre incluye Kingdom, States o República, que es Republic en inglés, debemos usar el artículo de. Otro caso donde también lo usamos es cuando el nombre del país es en plural. Por ejemplo, Filipinas. En español nosotros simplemente decimos Filipinas. En inglés siempre debe ser the Philippines con el artículo. Cuando el país tenga un nombre en plural, pues incluimos el artículo definido. Otros casos donde no usamos artículo definido en inglés y en español sí es cuando hablamos de los idiomas.
Decimos el español, el inglés, el portugués, y en inglés no necesitamos decir el artículo para hablar de los idiomas. Lo correcto sería Portuguese is an important language. Cuando hablamos de ocasiones de comida, también usamos en español el artículo para decir el desayuno, la cena, la comida, el almuerzo. Nosotros en inglés no debemos usar el artículo. Lo correcto sería breakfast is a necessary meal. El desayuno es una cena, un plato o una comida necesaria. Otro caso es cuando hablamos de las profesiones. Y aquí, cuando hablamos de las profesiones, nos referimos a las disciplinas como tal. No necesitamos usar artículo en inglés, mientras que en español sí lo usamos. Lo correcto sería medicine is a long career. La medicina es una carrera larga. Más casos específicos donde usamos el español el artículo y en el inglés no es cuando hablamos de días de fiestas o festividades. Nosotros en español decimos la Navidad, el Halloween, incluso decimos la Pascua, pero en inglés no necesitamos poner artículo. Lo correcto sería I love Christmas. Yo amo la Navidad. También cuando hablamos de lugares o sitios y usualmente encerrados, usamos el artículo en español, pero en inglés no. Lo correcto sería he is in a prison. Él está en prisión. Y sin artículo en inglés. Otro casito donde usamos en español, pero el artículo y en inglés no, es cuando hablamos de las calles. Nosotros decimos la quinta, la octava, la primera. En inglés no es necesario decir el artículo. Es decir, que lo correcto es my house is on the 7th Street. Mi casa está en la calle séptima. Asimismo, cuando hablamos de los deportes, no usamos artículos en inglés. Lo correcto sería my husband plays tennis. Mi esposo juega tenis. Y usamos usualmente en español artículos para el baloncesto, el fútbol, la natación, pero no es necesario en inglés. Y por último, pues tenemos un caso de los sustantivos incontables. Es decir, los que no se pueden contar porque hacen parte de un todo. Nosotros tenemos algunos de esos sustantivos en español que usamos el artículo para hablar de ellos. Por ejemplo, cuando decimos el arroz, cuando decimos el azúcar, la sal. En inglés no necesitamos poner artículo. Lo correcto sería rice is a nutritious product. El arroz es un producto nutritivo. Bien, ahora pasemos a los artículos indefinidos. Tenemos artículos indefinidos a o an. ¿Para qué funcionan? Los artículos indefinidos se usan con sustantivos no específicos y pues tenemos estos dos tipos. Ejemplo, an apple, a pencil, an ambulance, a book. Una manzana, un lápiz, una ambulancia, un libro. Entonces usamos el artículo indefinido porque hablamos de uno que hace parte del todo. Es decir, no estamos dando características específicas de esos sustantivos o de esas cosas, sino pues que hablamos de a nivel general. Y para ello usamos artículos indefinidos. Revisemos la diferencia entre a y an. ¿Cuándo usamos a y cuándo usamos an? Usamos a cuando hablamos de sustantivos que inician con sonido de consonante y también cuando inician con H sonora. The undefined article is used before nouns that begin with consonant sounds or audible H. Example, this is a house. Esta es una casa. En este caso podemos revisar que la H es una H sonora. House suena como J para nosotros en el español. Por tal motivo, como es una H sonora, el artículo que acompaña indefinido es a. I have a guitar at home.
En este caso, la palabra guitar tiene un sonido de consonante. Y aquí quiero hacer un pare y quiero detallar que no debemos enfocarnos en la letra que inicia la palabra, sino en el sonido. Guitar es un sonido de consonante, por eso usamos el artículo indefinido a. He bought a universe game. Y este ejemplo podemos ver la diferencia y podemos ver lo que acabo de mencionar, que no podemos guiarnos por la letra en que inicia la palabra. En este caso, universe inicia con vocal, pero inicia con un sonido de consonante. Es decir, que el U es un sonido de consonante. Por eso usamos el artículo a. Entonces no nos podemos guiar por la letra en que inicia el sustantivo, sino el sonido de la palabra. Así como universe, tenemos casos, por ejemplo, como university. También es un sustantivo que inicia con sonido de consonante, aun cuando en la escritura es una vocal. Revisemos el otro lado de la moneda. En el otro lado de la moneda tenemos el artículo an. Lo usamos para los sustantivos que inician con un sonido de vocal o con una H muda. The indefinite article an is used before nouns that begin with vowel sounds or silent H. Ejemplos. We want to eat an apple. Nosotros queremos comer una manzana. Aquí manzana tiene un sonido de vocal. Apple. Por tal motivo usamos el artículo an. She has an hour to come back. En este caso tenemos un sonido de H muda. Hour. Y por tal motivo es un sonido de vocal. Hour. Ponemos el artículo an. Ella tiene una hora para regresar, significa la frase. This is an umbrella. Acá tenemos también un sonido de vocal. Umbrella. This is an umbrella. Entonces, cuando es sonido de vocal, usamos el artículo an. Bien, por último, revisemos entonces unos casos específicos donde debemos tener cuidado en el uso del artículo indefinido. Es decir, que puede generar ambigüedad, pero estos casos son importantes de tener en cuenta. Los artículos indefinidos también pueden ser usados en las profesiones o cargos. Eso también pasa con los definidos. Entonces hay que tener cuidado porque los indefinidos aplican para los casos de las profesiones o cargos. Ejemplo, she's an engineer, he's a doctor. Ella es una ingeniera, él es un doctor. Sin embargo, cuando hablamos de de casos de profesiones o cargos, pero son personas específicas a las que nos referimos con una profesión o cargo, ya no podemos usar el artículo a o an. En ese caso usamos el artículo definido de. Esa es la gran diferencia de cuando hablamos de las profesiones. Ejemplo, the doctor is not here. El doctor no está aquí. The teacher is from Germany. El profesor es proveniente o viene de Alemania. Conclusión de esta última parte. Cuando nosotros hablamos de la persona específica quien ejecuta una profesión o cargo, debemos usar el artículo definido. Y en la diapositiva anterior veíamos que usábamos el artículo indefinido si nos referimos solamente a la profesión o al cargo, como un doctor, un ingeniero. Diferente de decir el doctor, porque hablo de uno específico, no está aquí y la profesora es de Alemania o el profesor es de Alemania, como hablo en uno específico, entonces uso el artículo definido. Para eso hay que tener entonces en cuenta esta información. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Espero que este material les sirva de apoyo para el estudio de los artículos y sea de su apoyo para avanzar en el tema del inglés. Bendiciones para todos y nos vemos en la próxima.